Amigos, les mando un abrazo desde este universo digital. Esto es Historias Rockeras, mi nombre es Carlos Oñoro y hoy quiero contarles de una de las mejores noticias que hemos recibido en los últimos años en el metal, y ni qué decir de estos últimos días de misiles y amenazas nucleares. Después de la salida del magnífico y gigantesco Gene Hoglan de la batería en Testament, la banda ha anunciado que nada más y nada menos que Dave Lombardo, el mismo gato responsable de la potencia y la brutalidad de Slayer en los tambores, será su nuevo baterista. Testament ha contratado a Dave Lombardo en el pasado para grabar el álbum The Gathering, su mejor álbum después de su era de oro. Sin embargo, Dave nunca estuvo de gira con la banda. Hoy es al revés. La banda se va de gira y es Dave quien será responsable de los tambores. Antes de decirles algo más sobre la técnica de Dave, su hoja de vida habla por él. Este grande ha grabado 39 álbums con diversos artistas y toca la batería actualmente en Suicidal Tendencies, Misfits, en que algunos shows está tocando con Glenn Danzig, los originales, Fantomas, Dead Cross y Mr. Bungle, que son bandas al lado de un verdadero genio, a veces incomprendido por las limitadas, y entre esas limitadas mentes me encuentro Mike Patton. Hablaremos de él en el futuro. Él es el líder de Faith No More. Así que Mike Patton y Dave Lombardo se traen algo, y los manes han tocado juntos en varios proyectos. Además de eso, han estado rodeados de músicos increíbles, por ejemplo Scott Ian de Anthrax y Buzz Osborne de The Melvins. Tremenda diferentes estilos musicales confluyen alrededor de estos dos genios. Dave es un músico cubano que llega a los Estados Unidos indirectamente a través de lo que se llamó la Operación Peter Pan. Así se llamó ese éxodo de cerca de 19,000 menores de edad cubanos enviados a Miami sin sus padres, por miedo a que el régimen de Fidel Castro reclamara la patria potestad de los menores a determinada edad y los reclutara para entrenamiento militar y posible confrontación. Eso hizo que muchos padres de familia, muchas familias decidieran enviar en secreto a sus hijos al otro lado. Los hermanos mayores de Dave estaban a punto de tener la edad de ser reclutados por el ejército cubano para entrenamiento, y sus padres decidieron enviar a sus dos hijos mayores. Al parecer el gobierno se da cuenta de esto y expropian al padre de Dave de sus negocios. Cuando Dave tiene 2 años, su familia decide emigrar completamente a los Estados Unidos. Cuenta la leyenda que Dave Lombardo conoció a Kerry King, guitarra de Slayer, mientras hacía domicilios de pizza. Dave sabía que había un chico por ahí a quien sus padres habían comprado como 8 guitarras. Al encontrarse, acordaron ensayar algunas canciones. Jeff Hanneman vendría después, y finalmente Tom Araya, para sellar el destino de Slayer, una de las bandas más importantes del metal extremo a nivel mundial. Aparentemente Dave es el responsable de diseñar el logo de la banda y de atraer la atención de Rick Rubin, el gran productor, para que grabara a Slayer, un momento en el cual para siempre Slayer escalaría a esferas comerciales nunca visitadas por ninguna banda de metal extremo hasta ese momento. Dave es descrito por quienes lo conocen, por los músicos en general, como un natural. Es un músico con tal técnica, o podría considerarse hasta sin técnica en absoluto, que no necesita mucho calentamiento o ensayos para lograr una ejecución perfecta. Este tipo es como si la batería fuera parte de su cuerpo, pero que al tiempo imprime en el metal de Slayer, y pues obviamente en el metal en general, por lo influyente que es Slayer, cierto dejo punk, que para muchos es el verdadero secreto del éxito de esta banda. Su técnica de doble bombo además es simplemente increíble. Es como un adelantado a su tiempo. A pesar de su importancia y de su reconocimiento entre los fanáticos mientras estuvo en Slayer,
pareciera que su posición dentro de la banda fuera secundaria o más débil, renunciando y siendo despedido en 3 ocasiones. La primera durante la gira del Raining Blood, aparentemente a pesar del éxito de la banda en vivo y en disco, sus ingresos todavía no pagaban sus gastos. Entonces renuncia y Rick Rubin es quien lo convence, el productor, para volver a grabar y a salir de gira. Sin embargo, décadas después, los problemas económicos seguirían. Incluso muchos años después, la tercera salida de Dave Lombardo, Dave diría que Slayer había generado $4 millones en un año, más de $4 millones en un año en ingresos, y que solamente el 10% habían sido utilidades. Dave contrataría auditores contables para ayudar a la banda a confrontar a su empresa de management, pero la reacción del resto de la banda en cambio fue reemplazarlo. Dave diría que después de 90 conciertos había ganado solamente $65,000, unos $722 por toque. Imagínense, para repartir entre 4 músicos es imposible. Bueno, por lo menos desde afuera. Tom Araya se atrevería a decir que Dave estuvo llameando con la banda, o sea, como si no estuviera ni siquiera empleado, sino que como ven, sí, toca. Cosa que no es nada real, pero esa forma de disminuir, de subvalorar el aporte de Dave es un poco extraño. De todas maneras, decía que Dave estuvo llameando con la banda por un tiempo, trabajando bajo contrato y no como socio, y que todo lo que sucedió estaba escrito en los contratos y que era secreto. Él no podía hacer lo que hizo públicamente, de hablar de lo que ellos tenían firmado. La verdad es que Lombardo renunciaría en 2 ocasiones. Primero, por el tema del dinero, y después, increíblemente, cuando él renuncia de la banda en la gira del Raining Blood. Después él vuelve y hay un momento de la historia donde Dave va a tener un hijo. Se entera con mucha antelación de que su esposa está embarazada y le dice a la banda: por favor, mi esposa está embarazada, no programen conciertos. Y les dijo en tal momento, con 9 meses de antelación, le avisó a la banda que su esposa iba a tener un hijo y que quería asistir al día del nacimiento. La respuesta de la banda fue obviamente contratar conciertos para esas fechas, a lo cual Dave tuvo que renunciar a la banda, perdiendo, si él tendría algún derecho, lo habría perdido. Pero aquí nos damos cuenta de cómo es la situación. Luego volvería bajo contrato entre el 2013 y el 2014. En las 2 veces que renunció, porque 2 de las renuncias fueron sin él haber sido reemplazado, Paul Bostaph lo reemplazaría en las 2 ocasiones. Slayer perdería a su guitarrista y motor creativo Jeff Hanneman, y llega un punto en la historia de Slayer donde se despiden de la música y tampoco cuentan con Dave. Aunque Lombardo seguía siendo una figura de thrash y el metal extremo, escogió proyectos de vanguardia en la música cuando se fue al solitario o a hacer algo diferente. Formó una banda llamada Grip Inc. junto a Valdemar Soritan, que es un músico, es un guitarrista, pero es un tipo muy importante. Muy poca gente tal vez lo conozca después de tantos años, pero Valdemar Soritan es el productor de una gran cantidad de álbums de la era de los 90, donde el metal, por decirlo de alguna forma, alternativo, fue la salvación del metal. Fue una época, yo diría, gloriosa, creativa del metal, y Valdemar era responsable del sonido. Grip Inc. tendría 5 álbums, trabajarían hasta inicios de los 2000. Lombardo también tendría una banda Film que ha producido 2 álbums, y a partir de ahí asociado seguramente a su amigo Mike Patton de Faith No More, un verdadero genio
a veces incomprendido. Ha formado 3 proyectos: Mr. Bongo, Dead Cross y Fantomas. Algunos de esos proyectos ya existían desde antes y Dave Lombardo es el elegido para seguir en la batería. Cuando Lombardo graba con Testament The Gathering junto al gran guitarrista y productor James Murphy, que también había sido guitarrista previamente en Testament, es tal vez uno de los momentos más importantes del metal en su momento. Eso pasó hace 23 años, pero ese álbum The Gathering se volvió uno de los más importantes álbumes de Testament. Testament es una banda que a través del tiempo ha buscado reinventarse, adaptarse a los sonidos, a la tecnología, ha tomado esos riesgos. La voz de Chuck Billy también se tornó un poco más death metal. Ellos hicieron un álbum Demonic, pero con Demonic tal vez se pasaron de calidad en el cambio, y en The Gathering es algo un poco más natural, es más apropiado, y James Murphy, que también había tocado en Death, le da una melodía muy particular. Tal vez este disco The Gathering es lo mejor que tiene Testament, al lado del álbum Low, que también incluye a James Murphy. Es también tal vez como el primer intento de cambio, y obviamente los 3 primeros álbumes de la banda desde The Legacy, que son como el centro, el núcleo de la discografía de Testament. En ese momento, en los primeros álbumes, con otro guitarrista, el gran legendario Alex Skolnick, que es un guitarrista con influencias jazz. De todas maneras, el tiempo pasó y esta es una gran sorpresa. Si bien Suicidal Tendencies y Misfits fueron grandes sorpresas, ver a Dave Lombardo tocando junto a Glenn Danzig y Misfits, por ejemplo, o simplemente el poder increíble de Suicidal Tendencies con esas influencias punk de Dave Lombardo, fueron grandes sorpresas en la música. Yo creo que mucha gente estaba esperando que Dave Lombardo pudiera brillar, y hoy que se une a la gira de Testament, la comunidad del metal tendrá al icónico baterista, el maestro de maestros en el metal, en una banda diferente a Slayer, pero tal vez del mismo talante, de la misma, bueno, no puedo decir personalidad, porque Testament es diferente a pesar de que está dentro del thrash. Testament, si existe el Big Four y existiera el Big Five, tal vez Testament sería ese Five del thrash americano, y seguramente Lombardo será una de las atracciones en esta gira, una gira de 62 fechas que los verá acompañados por Exodus y Death Angel en las primeras 34 fechas que son en los Estados Unidos, y después un recorrido de festivales, nada más y nada menos 28 fechas en Europa. Ojalá vengan a Latinoamérica pronto y podemos escucharlos aportando los tambores en Testament otra vez después de 23 años. Dave Lombardo en la batería. Por cierto, el próximo álbum de Annihilator, que será lanzado este año, también cuenta con Dave Lombardo en los tambores, así que habrá Dave Lombardo para rato. ¡Qué bueno! Y pues bien, amigos, mi nombre es Carlos Oñoro de Historias Rockeras. Si disfrutan el show, compártanlo con sus amigos. Está disponible gratis en todas las plataformas de streaming. Nos vemos pronto. Un abrazo. Chao.